Muy buenas tardes y muy bienvenido a esta primera clase de nuestro nivel 5: análisis de carga, combinación y predimensionado. Mi nombre es Fernando Díaz, soy arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires. Mi número de matrícula es 28901 y junto con ProStil estamos dando estas capacitaciones. En el día de hoy vamos a arrancar un continuado donde iniciamos con el nivel 5 predimensionado, análisis de carga y predimensionado, y luego seguimos con la verificación estructural y finalizamos el año con el modelado con programas de cálculo. Eh, Vamos a arrancar en el día de hoy con, estudiando qué es una ingeniería de detalle y también los alcances de la memoria de cálculo, el cual va a ser el trabajo práctico a presentar. ¿Sí? En este continuado, ese va a ser el trabajo práctico. En este primer módulo, en estos primeros 5 niveles, tú vas a tener que estimar las cargas, combinarlas y predimensionarlas. Yo te voy a facilitar primero todas las normativas, vamos a ver ejemplos, y te voy a también enviar una planilla en Excel para que puedas hacer estas combinaciones y sacar las reacciones en cada uno de los elementos. Vamos a tener como ejemplo una estructura muy simple, un cubículo en 2 niveles y con un techo inclinado liviano. Pero vamos a agregarle la complejidad de que vas a tener que verificar las cargas de tu zona habitacional. Es decir, si te encuentras en Bariloche, bueno, tendrás nieve y sismo y vientos. Si te encuentras en Buenos Aires, bueno, tendrás solamente un viento moderado, no hay sismo, no hay nieve, y las cargas vivas y cargas muertas que van a ser iguales para todos, ¿no? Porque vamos a tener todos el mismo uso de vivienda y vamos a darle la misma envolvente. Bueno, en el día de hoy, en el día de hoy vamos a revisar la ingeniería de detalle en steel framing. Yo aquí tengo este escrito que ya te lo he compartido. A todos los que ya se anotaron en la capacitación ya lo tienen. Aquellos que estén invitados a participar en el día de hoy sepan que apenas puedan concretar su inscripción, se lo vamos a enviar, por supuesto, donde quiero que hablemos juntos de qué es una ingeniería de detalle. Pero antes de arrancar, quiero que me comentes, quiero que me digas vos, ¿qué es una ingeniería de detalle para vos? Cuéntame. ¿Has encargado alguna vez una ingeniería de detalle? Cuéntame. ¿Has montado una obra con o sin ingeniería de detalle? Cuéntame. Quiero que iniciemos esta capacitación desde este punto de vista. Mientras yo te voy comentando mi percepción. La ingeniería de detalle es un conjunto de documentos técnicos, gráficos y escritos. ¿Sí? Entonces, es un conjunto de documentos gráficos y escritos que van a indicarnos cómo se debe montar tu proyecto, la estructura de tu proyecto, de manera segura y fiable. La premisa de una buena ingeniería de detalle es que sea segura, de que tenga un nivel de deformabilidad aceptable para su uso y que consuma la menor cantidad de acero posible por metro cuadrado. Es por eso que tenemos que ser creativos para poder lograr estos 3 objetivos. Tú puedes, si quieres, porque no necesitas saberlo todo, encargar este trabajo a un profesional o a la empresa que conforma los perfiles de steel framing. Y es muy probable que te hayas topado con esa oferta. Y dicha empresa te haya ofrecido resolver esta problemática a un menor coste o prácticamente gratis. O gratis. ¿Te pasó? Escríbeme, por favor. Quiero saber. En ese caso, tú estás entregando confianza
a la misma persona que en definitiva te va a vender los perfiles, ¿no? Porque acepta ese encargue porque tú te has comprometido en la compra o ya has hecho la compra. ¿No es cierto? ¿No te pasó así, Gastón? Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntame. ¿Primero has pagado y después te ofrecieron la ingeniería gratis o a un valor bajo? Bueno, estás entregando esta información a una empresa cuyo fin principal es vender perfiles. Claro que sí. Entonces, en consecuencia, ¿qué ingeniería vas a obtener? ¿Una que sea segura? Por supuesto. ¿Una que deforme lo mínimo o lo correcto? Por supuesto que sí. ¿Y esa estructura va a estar optimizada en el consumo de acero por metro cuadrado? No, obvio que no. A ver, no es de una conjetura muy elevada entender de que la empresa que conforma perfiles quiere vender lo que produce. Y si le das la chance de justificarte un consumo excesivo de perfiles por metro cuadrado, te lo van a hacer. Es por eso que la ingeniería de detalle te la están ofreciendo a ese precio tan bajo o prácticamente regalada. ¿Terminas teniendo una estructura segura? Sí. ¿Terminas teniendo una estructura que no deforme o que deforme muy poco? Sí. ¿Vas a dormir tranquilo a tu casa? Sí. ¿No tendrás problema? No. Pero has visto pasar recursos económicos del bolsillo de tu cliente para la empresa en la que tú no formas parte, en la empresa en la que tú no has tenido ningún tipo de beneficio más que una ingeniería sobredimensionada, barata. ¿Eso está bien? Si tú no lo has pagado, uno dirá, ¿no? Si yo no lo he pagado, ¿cuál es? Bueno, pero ese recurso que tú has visto pasar pudo haber ido a tu bolsillo. Tú pudiste haber encargado esa ingeniería de detalle a un profesional idóneo, independiente de las empresas conformadoras, o bien lo podías haber hecho vos. Supongamos que no tienes tiempo de entender esta problemática y no te vas a centrar en resolverlo. Se lo encargas a un tercero. Ese tercero va a buscar resolver la estructura con el menor coste de acero posible y te va a entregar la documentación con una menor cantidad de acero. Por ende, esa diferencia en precio va a bastar para pagar el servicio y van a quedar unos porcentajes más que van a quedar ahí latentes para que tú cobres tu trabajo de intermediario. ¿Sí? Entonces la primera que has hecho, la has hecho así, vale. La próxima, no la veas pasar. ¿Sí? Se parte. Se parte ya sea como intermediario o se parte como el principal actor. Si tú comprendes cómo este sistema constructivo trabaja, cómo es la verificación estructural, vas a lograr estas herramientas que te comentaba al principio de entendimiento de cuáles son los aspectos positivos y negativos que el sistema constructivo tiene. Y ese valor agregado, ese conocimiento, te va a dar una ventaja el día de mañana cuando quieras diseñar arquitectura, proponer estructura o estar en obra y tomar una decisión, porque ya me has escuchado, en obra pasan cosas y tú tienes que resolver. Y lo tienes que resolver dentro de esos dos parámetros, entre los aspectos positivos y negativos que el sistema constructivo tiene. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? A ver, aquí que me dicen. Gastón, bueno, que tuvo una experiencia con JMA. Oscar, llamar al lobo para cuidar de las ovejas, claro. Eh, Llevar el proyecto, ellos venden por tonelada, conforman. Bueno, entonces, la ingeniería de detalle es este conjunto de documentos gráficos y escritos que van a definir con claridad cómo se monta la estructura portante de tu proyecto. Y tiene que cumplir estas tres premisas. ¿La repetimos para que quede bien en clara? La primera premisa es la estabilidad estructural, es decir, que no colapse. Esa es la primera, la más importante. Salvaguardar la vida humana. Importantísimo. La segunda es que deforme
un cierto nivel tolerable. Y aquí vamos. ¿Por qué tiene que deformar algo? ¿Por qué no? ¿Por qué no mejor que no deforme nada? Porque si yo busco que no deforme nada, voy a tener que pagarlo. Voy a tener que invertir en secciones más grandes, con mayor inercia o con mayor calibre de chapa. Si es que quiero menos deformación. Entonces hay una tendencia de permitir cierto nivel de deformación que va a estar directamente relacionado con el uso que va a tener ese edificio, que no va a ser que no va a ser el mismo permiso de deformación que le voy a dar a una vivienda, que a un hospital, que a una sala maternal. No van a tener los mismos usos, no le voy a dar el mismo permiso de deformación, ni tampoco le voy a dar el mismo permiso de deformación si tengo un revestimiento u otro. Si yo estoy diseñando un entrepiso y este va a tener un revestimiento final que ante una deformación pueda fisurarse, por ejemplo, un entrepiso húmedo con un revestimiento final de porcelanato, cosa que no recomiendo, pero puede estar el día de mañana dentro de tus tareas, voy a ser más rígido, voy a darle menos permiso de deformabilidad. Con lo cual, si yo ya sé, voy a estar dimensionando secciones más altas y o gruesas. Por lo tanto, lo voy a pagar más. Es por eso que no te aconsejo tener un entrepiso que pueda ser fisurable. Si voy a tener una terminación final, por ejemplo, un piso flotante, el piso flotante, ¿por qué se llama piso flotante? ¿No? Porque está ahí, apoyado nomás, enganchado entre el zócalo. No está pegado, ¿eh? Está flotando. Ese piso flotante permite una deformación más libre, pero tampoco me puedo zafar. Perdón, no lo puedo exagerar, porque si no va a ser incómodo al caminar. Es por eso que hay ese rango, ¿no? Entre te permito, de acuerdo al uso y al revestimiento, y que no sea tanto para que no sea percep- para que no tengas la percepción incómoda en el andar, en el uso. Lo mismo pasa en el entrepiso, como en la cubierta, como en las montantes de los tabiques exteriores, porque los tabiques exteriores van a estar azotados horizontalmente por cargas de viento, y estas van a deformar. Luego, la tercera condicionante, como ya me has escuchado, es el consumo mínimo posible. Porque tú no vendes perfiles, ¿o sí? Porque si vendes perfiles, entonces ponle la mayor cantidad de perfiles posibles. Ponle todo. Y aquí voy a una pregunta directa. ¿Cómo sé si mi proyecto tiene una cantidad exagerada de acero por metro cuadrado? ¿Cómo sé? Si yo le estoy encargando la tarea a un estudio o a la fábrica y me la están tomando y me la justifican matemáticamente. Bueno, primero es leyéndola. Y es lo que vas a aprender vas a aprender a partir de hoy, a entenderla, a leerla, al saber si esa barra está trabajando a un nivel de porcentaje aceptable, 80%, 90%. O si está trabajando a un porcentaje eh, poco, ¿cómo decirlo? Poco, eh, poco razonable, al 40%. Imagínate, te están entregando una barra del entrepiso y esta trabaja al 40% de su resistencia. ¿Y por qué no cambiarla por una sección menor? ¿Y por qué no la cambiaron? Bueno, todo eso vas a aprender a leer, ¿sí? Si es que ya también te animas a hacerlo. Que obviamente el trabajo práctico va a ser justamente eso, ¿no? Que hagas tu propia memoria de cálculo. Obvio que sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la cantidad de acero por metro cuadrado esperable en una buena ingeniería de detalle? Escríbeme, a ver, ¿cuánto crees que es? ¿Cuánto crees que es? Cuéntame. A ver, si no, lo digo directamente, ¿eh? Porque pueden decir, no, no tengo ni idea. Bueno, entre 40 y 50 kilos por metro cuadrado cubierto.
Eso sería un consumo de acero esperable, entre 40 y 50. Menos de 40 es un golazo, ¿eh? Si es segura y de forma lo justo y necesario. Si cumple con las dos primeras, si logro menos de 40, 30, 35, es un golazo. En algunos casos he escuchado a colegas decir que llegan al 25. Es a chequear. ¿Sí? A chequear, una H gigantesca ahí, a chequear. Pero podría ser, ¿por qué no? ¿No? Hay programas de cálculos muy avanzados que pueden llegar a calcular la interacción entre las piezas, así que ¿por qué no? Podría llegar a menos todavía y es lo esperado con el avance tecnológico que tenemos. Luego, un consumo de acero por metro cuadrado de 50 en adelante es un sobredimensionado. 60 kilos por metro cuadrado, 65 kilos por metro cuadrado, te están vendiendo perfiles sin que te des cuenta. Estás viendo cómo el dinero de tu cliente se va para pagar una cantidad de acero que en realidad no necesitaba. Y todo ese dinero que ves pasar pudo haber estado en tu bolsillo. Todo ese dinero salió en esos primeros días, donde todos somos amigos y estamos todos contentos por el nuevo encargue. Ese dinero va a faltar mañana para las terminaciones finales. Ahí, donde no nos hablamos, nos queremos matar y queremos que todo esto termine lo más rápido posible y ya dejar de tener problemas. Ahí donde necesitamos el dinero, nos lo va a faltar, porque lo hemos malgastado al principio. Tú no lo pagas, está bien, está todo bien, pero tienes que ser un buen administrador. Parte de tu trabajo es justamente eso, administrar bien los recursos económicos para que este sistema constructivo llegue a buen puerto. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué se lo denomina ingeniería de detalle y no se lo denomina documentación ejecutiva? ¿No? Porque al final es una cantidad de planos y escritos que te van a indicar cómo montar, cómo resolver la estructura portante y los revestimientos de tu proyecto. Y eso es en jerga arquitectónica normal, de una construcción normal, se llama documentación ejecutiva. ¿Por qué aquí se lo acuña como ingeniería de detalle? Bueno, primero porque va a estar enfocada únicamente en la resolución estructural de la estructura portante y no portante del steel framing. Primero va a estar abocada ahí. Y también perdón, y también está señalada cómo van a ser resueltos los revestimientos finales. Mientras que la documentación ejecutiva, además de informarnos cómo se resuelve la estructura portante y los revestimientos, también nos debería informar cómo se resuelven las instalaciones, eléctrica, gas, agua, cloaca, cosa que en ingeniería de detalle en steel framing queda a resolver. ¿Sí? Después, también hay una cuestión de escalas. En la ingeniería de detalle en steel framing vamos a entrar en una escala muy pequeña, en escala 1 en 5, y los replanteos van a estar en milímetros. ¿Sí? Vamos a tener un grado de detalle mucho más preciso que lo que tendríamos en la documentación ejecutiva de la misma vivienda construida en mampostería o en hormigón armado, donde los planos están en centímetros o en metros y la escala no llega a ser inferior a 1 en 20 o 1 en 25 para hacer algún detalle. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, por eso que tienen esos términos diferenciados. Primero porque, por un lado, no llega a sumar el resto de las instalaciones y por el otro lado, en la ingeniería de detalle se ve mucho más detalle de la mismísima estructura. En la ingeniería de detalle te voy a enseñar a calcular, perdón, te voy a enseñar a verificar hasta los tornillos. Aquellos tornillos que vinculan la Cruz de San Andrés con la cartela, eso vamos a verificar. También vamos a verificar el anclaje químico, la varilla roscada y el pegamento químico. También lo vamos a verificar. Además de, por supuesto, verificar las barras a tracción, a corte, a flexión y a compresión. Y al pandeo lateral torsional. Y hablando de torsión, te voy comunicando, la torsión es un grave problema en el steel framing. Pero hay uno
mucho peor. Y el más importante de todos, ¿sabes cuál es? ¿Me sabes decir cuál es el más gran enemigo de este sistema constructivo? Escríbeme, escríbeme. Quiero que interactuemos. Quiero que sea algo más interactivo. No quiero que te levantes de la PC. O sea, vamos a tener, por supuesto, vamos a tener recreos, ¿eh? Ahora a las 19 hacemos un recreo. ¿Cuál es el principal inconveniente, el principal enemigo del sistema constructivo? ¿Cuál es? Aquí me dice Oscar, la falta de capacitación técnica, Gastón, la rigidez. Justamente rígido no es el sistema constructivo. O la falta de rigidez, ¿será? Fabián me dice, lo liviano de la estructura es un problema, pero no es el principal. La falta de rigidez, me dice Gastón, sí, viene acompañado con el viento, ¿no? Con lo liviano de la estructura. El principal inconveniente, el viento, me dice Iván, la compresión en los perfiles. No, al estar tan cerquita el uno con el otro, tiene un área de influencia, un ancho de influencia muy pequeño, con lo cual cada uno de estos perfiles va a recibir una pequeña porción de carga de compresión. ¿Sí? Entonces, ya en su modulación, el problema de la compresión ya está siendo evaluado. El principal inconveniente, y después vamos a ver los otros dos, que es lo que más me interesa. La flexocompresión, eh, no, pero hay una combinación que sí es muy nociva. El principal inconveniente de este sistema constructivo es claramente la ignorancia, es la falta de conocimiento. El pretender que con mi experiencia constructiva de hace 40 años estoy capacitado para resolver estructuralmente. Ese es el principal enemigo. Esa ignorancia la que te lleva a tomar como ley y como verdad la ingeniería de detalle que te vende o que te encaja el conformador de perfiles. Eso es todo ignorancia. Eso es todo parte del mismo gen, la ignorancia. ¿La ignorancia de quién? La ignorancia del vendedor, del fabricante, del comitente. No, 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 no. La ignorancia del profesional a cargo en resolver la ingeniería de detalle. ¿Y quién tiene que resolver la ingeniería de detalle? ¿El proyectista? ¿El director de obra? ¿Quién tiene que resolver la ingeniería de detalle? La ingeniería de detalle la tiene que resolver la empresa constructora. Y una empresa constructora debe tener un responsable técnico a cargo. ¿Sabías, no? Sí sabías, ¿no? Si no, no es una empresa constructora. Lo sabías, ¿no? Si no, no te pongas el mote de empresa porque no lo eres. ¿Y por qué te doy esta afirmación? Porque cuando yo todavía no me había recibido, me faltaban unas pocas materias para recibirme como arquitecto, quise formar junto con mis hermanos mi primera empresa constructora y me dijeron, no señor, hasta que usted no se reciba, esto se llamará empresa de servicios o no sé qué. Pero empresa constructora, hasta que no aparezca un responsable técnico profesional en la construcción, maestro mayor, arquitecto, ingeniero, empresa constructora no será. Y tú me dirás, bueno, pero yo me hago llamar como tal. Si no tienes un responsable técnico, no estás dentro de los parámetros de la ley. Y eso es un problema en Argentina, es un problema en toda Latinoamérica. Pretender hacerse cargo del montaje, de la resolución estructural de un proyecto arquitectónico y no tener un profesional a cargo. Y ese es el profesional el que debe ser una persona idónea, así como lo es el abogado, ¿no? Que el abogado se especializa en familia, en penal, en civil, así como lo es el médico clínico, el cirujano y otras especialidades más. Así también lo es en arquitectura. Nosotros salimos, y lo mismo que ingeniería civil, salimos con un conocimiento abarcativo, un poquito de cada cosa. Y la vida nos va llevando a diferentes puntos. A mí me llevó a especializarme en este sistema constructivo. Y hay otros compañeros míos
que se han especializado, por ejemplo, en hacer fotorrealismo y renders, y les va muy bien. Y trabajan para el extranjero. Y está muy bien que así sean. Y otros compañeros míos se han dedicado a hacer diseño, ¿no? Y tienen su estudio donde hacen diseños de viviendas en general, sin ningún tipo de estructura acorde. Bueno, en mi caso no, solamente en steel framing. Y cuando me llega a mi estudio, nos llega a nosotros un proyecto que debe ser resuelto con otra técnica constructiva que no es steel framing, la derivamos. Como lo haría un médico, como lo haría un abogado. Entonces, ese responsable técnico que está a cargo de la empresa constructora debe ser un profesional idóneo. Y es ahí donde debe de estar el conocimiento. Si no, no va a haber una buena resolución. Tú tienes una empresa constructora y no eres un profesional en la construcción, debes asociarte con alguien que sí lo sea para poder lograrlo, para poder lograr ese objetivo. Después, ese es el principal inconveniente y ahí ataco todo el tiempo. Cuando hablo de algo negativo en el sistema constructivo, le estoy hablando a ese personaje, a ese profesional que no está capacitado y que está dejando hacer. A él es que estoy hablando. Nunca dirijo mi carga conceptual, nunca se la dirijo a la mano de obra. La mano de obra es una figura esencial y muy valiosa que no tiene por qué saber de lo que hace, si lo sabe mejor, pero no tiene un título habilitante y no está firmando ningún plano municipal, ningún contrato, así que no tiene por qué conocer de lo que está haciendo. Sí, el responsable técnico de la empresa constructora. Después, en los otros problemas que tienen las estructuras, y aquí ya me voy a acercar, es el pandeo lateral torsional, que tenemos ahí una combinación de esfuerzos. Por un lado tenemos el pandeo y la torsión. La torsión es un problema muy grave en estas estructuras que son muy delgadas y son asimétricas. Estas van a tener una capacidad de resistir el fenómeno de la torsión prácticamente nula. No pueden resistirla. Es decir, vamos a tener que tomar todas las precauciones constructivas para evitar que nuestros perfiles torsionen. Y esta torsión va a aparecer en flexión, ya sean en las vigas del entrepiso, en los dinteles, en los cabios de la cubierta y también va a aparecer esta flexotorsión en las montantes que van a estar azotadas por el empuje horizontal de vientos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bueno, diferencias entre documentación de proyecto y documentación ejecutiva. Bueno, esto vamos, vamos bien aquí. Componentes de la ingeniería de detalle. Bueno, la ingeniería de detalle se compone, como te comentaba, de elementos gráficos y elementos escritos. El elemento escrito principal es la memoria de cálculo, pero no es la única. También tenemos los pliegos de especificaciones técnicas generales y particulares. Y también los pliegos de generaciones técnicas, pliego de especificaciones técnicas y los pliegos generales, donde habla de los tipos de contratación. Dentro de la memoria de cálculo, nos vamos a ayornar a las normativas locales, ¿no? Te comentaba al principio que en Argentina tenemos, para hacer la verificación, la normativa CIRSO 303, que fue nomenclada en el 2013 y es una copia afortunada de la normativa norteamericana AIS-S100 del 2001. Que el CIRSO que está en proceso de actualización de normativas, sí. Que ya han pasado 25 años para hacer ese cambio, también. Entonces nosotros directamente vamos a saltear, no vamos a esperar a que aparezca la nueva versión del CIRSOC y vamos a buscarla. Es la normativa norteamericana AIS-S100 del 2016 que fue ratificada en el 2020 y que está en proceso de una nueva revisión ahora en el año que viene, el 2026.
Con la memoria de cálculo vamos a buscar justificar técnicamente las decisiones estructurales. Vamos a verificar la estabilidad global y local de la estructura y vamos a determinar la factibilidad constructiva del sistema portante. Esta memoria de cálculo nos sirve como base para luego poder empezar a dibujar toda la documentación gráfica, ¿no? Y aquí viene los replanteos, los alzados, las vistas de la cubierta, las planillas de taller. Esta memoria de cálculo va a tener dos partes. La primera parte que vamos a arrancar en esta capacitación va a ser el análisis de carga. Luego vamos a combinarlas, vamos a determinar las solicitaciones y vamos a verificar su comportamiento ante la deformada, comportamiento en el servicio, que ya es deformada. Y vamos a finalizar esta primera capacitación con un predimensionado. ¿Por qué pongo el predimensionado previo y no vamos directamente a la verificación estructural? Porque el predimensionado también nos es una gran utilidad para hacer un trabajo previo y poder entender cuáles son las secciones esperadas para el proyecto en cuestión, sin terminar con la verificación completa, que es engorrosa y lleva tiempo. Es por eso que pongo ese parate en el medio. En la memoria de cálculo, el predimensionado lo vamos a sacar, ¿sí? Es decir, lo vamos a hacer, yo te voy a enseñar cómo llegar hasta ese punto intermedio, pero sabes que en la memoria de cálculo no va a contar ese predimensionado. Directamente va a estar todo continuo. En ese continuo vamos a hacer la verificación final según las normativas, vamos a evaluar alternativas, vamos a proponer un ajuste y rediseño, porque una vez entendiendo cuáles son los pros y los contras del sistema constructivo, vamos a poder proponerle al proyectista, al arquitecto que ha diseñado esa envolvente, alguna modificación. Muchas veces con correr una ventana y dejar lugar para una cruz de San Andrés, se logra un ahorro significativo en acero. Lo mismo con reducir o colocar apoyos intermedios en los vanos. Ya vamos a ver todas esas inconveniencias. Lo mismo con la modulación de cortes. Por cierto, bien sabes, ¿no? Tenemos dos tipos de estructuras portantes. Por un lado tenemos los antiguos PGC y PGU y por el otro lado tenemos los nuevos perfiles de sección variable. A ver, nuevos, que están desde el 2018, que no son nada nuevos. Pero convivimos con los dos tipos de tecnologías en cuanto a las estructuras portantes. Ambos son secciones C. Ambos son factibles para su verificación estructural. Lo conocías, ¿no? Y aquí es donde hay una pequeña diferencia entre la normativa argentina, la CIRSO 303, y la normativa chilena o la normativa norteamericana. En la normativa argentina, en el CIRSO 303, dice que las secciones aptas para la verificación estructural son los antiguos PGC y PGU. Y claro, dice eso porque es una normativa vieja, porque fue nomenclada en el 2013, copiándose de la normativa del 2001. Y los nuevos perfiles llegaron a América en el 2018. Ya estaban de antes, pero estaban en Oceanía. Estaban en Nueva Zelanda, en Australia. Ahí ya estaban desde el 2001. En América llegó, en Estados Unidos, a Estados Unidos llegó en el 2018. Entonces, por eso que la normativa argentina habla solamente de los perfiles PGC y PGU. Eso quiere decir que la nueva tecnología no puede utilizarse, no puede ser tenida en cuenta como un sistema constructivo tradicional como ya lo es el steel framing. Sí, puede, sí puede. ¿Por qué sí puede si la normativa no lo dice claramente? Porque sí lo dice la normativa norteamericana. Porque la normativa norteamericana no te solicita una norma de plegado de perfiles en particular, porque cada país tiene una norma un tantito diferente. En Argentina tiene un plegado el cual suministra un alto de labio de 15 milímetros, un ancho de ala 40 y un
Alma, que va de 90, 100, 150, 200, 250 y 300 milímetros. Y espesores de chapa que van de 0,9, 1,25, 1,6, 2, 2,5 milímetros. Y en algunos casos raros, 3 milímetros. Rarísimo, yo no los he visto. El de 2,5 y el de 3 no los he visto nunca, pero están ahí en la norma. Mientras que en Chile hay otros tipos de espesores sutilmente diferentes, lo mismo en Uruguay, lo mismo en Brasil, lo mismo en Costa Rica, lo mismo en Estados Unidos. Es por eso que la normativa norteamericana no habla de ninguna norma de plegado de perfiles en particular. Lo único que te pide la normativa norteamericana es que ese plegado que conforma una sección C esté hecho a partir de un acero estructural. Y aquí vamos con data. Atención. ¿Qué tipo de acero necesito para plegar mi sección C? Un acero estructural que tenga una tensión de fluencia de 230 megapascales en adelante y que además tenga un recubrimiento galvánico de unos 180 gramos de zinc por metro cuadrado en ambas caras. Si esto lo llevo a la normativa argentina, está nomenclado como SAR 250, perdón, 230, ZAR 230, SAR 230. Ese será cero mínimo, acero estructural mínimo, con el cual yo voy a poder conformar la sección C que quiera. Porque la normativa norteamericana no te pide una sección C en específico. Que el CIRSOC sí lo hace porque se quedó viejo. Pero no tendría por qué. Si la normativa madre no pide una medida en especial. Ahora, tú no vas a inventar la pólvora, ¿eh? La sección C tiene esa medida por algo. Te vas a dar cuenta por qué. Porque vamos a verificar cada una de las partes. Cuando tengamos que ver cómo trabaja esta sección C a compresión, vamos a analizar el labio, el ala y el alma. Y te vas a dar cuenta de por qué el labio tiene 15 milímetros y no 20, y no 12, y por qué el ala tiene 40 y no 45. Y después el alma va a poder crecer y decrecer en medidas intermedias sin ningún inconveniente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? En el día de hoy, en el lugar donde estoy, que es Viña del Mar, Chile, está haciendo mucho viento. Y estoy escuchando atrás mío un silbido y yo estoy con el micrófono. Avísame si no se escucha, si se mete el ruido de fondo, porque por alguna cuestión climática que desconozco, hay muchísimo viento en el día de hoy. Ahí- no sé si se escucha ese silbido. Me avisa, por favor. Yo igual estoy con el micrófono que sé que es aquí, me está tomando acá, pero yo estoy escuchando ruido constantemente y por ahí me desconcentro un poquito. Hoy en Comodoro 110, también viento, en Comodoro Rivadavia, en el lugar de mayor viento en Argentina, Comodoro Rivadavia. Una velocidad básica del viento de 65 metros por segundo. Muchísima. Oscar, tú estás en Comodoro, vas a tener una buena estructura, ¿eh? Va a ser una estructura bastante densa por el viento. Bueno, entonces, una vez entendido cuáles son los pros y los contras del sistema constructivo y en particular de la estructura y en particular de la sección C, que al final estamos hablando de la sección C, vas a poder proponer ajustes y rediseños y finalmente vas a poder empezar a desarrollar tu propuesta estructural, que va a tener como principal norte, insisto, que sea segura, que deforme lo justo y necesario y que consuma la menor cantidad de acero por metro cuadrado cubierto, que para eso te están pagando, ¿eh? Porque si no harían este servicio con fábrica, que se lo hace gratis. Ese debe ser tu carta de presentación, la menor consumo de acero por metro cuadrado cubierto. Después, con respecto a la responsabilidad profesional, obviamente que esta memoria de cálculo tiene que estar firmada por el representante técnico
de la empresa constructora. Recuerda, que la ingeniería de detalle es una tarea que debe de resolver la empresa constructora. No te la va a resolver el proyectista, no está dentro de sus tareas. Tampoco te la va a resolver la dirección técnica o la conducción técnica. Tampoco te la va a resolver. Esto es tarea de la empresa constructora. Y vuelvo a lo mismo, que en Latinoamérica estamos con un uso y costumbre de encargar el servicio a empresas constructoras donde no hay ningún representante técnico, que es solamente gente que con muy buena voluntad y con mucho sacrificio y ganas de hacer las cosas bien, están tomando un rol el cual no se pueden hacer cargo porque le falta el representante técnico. Entonces, si tú estás en ese caso, recuerda, debes asociarte con un profesional acorde, que puede ser maestro mayor, arquitecto o ingeniero civil. Y recuerda que al igual que el médico y que el abogado, tiene que ser una persona que conozca de lo que estamos hablando, porque si no va a ser lo mismo que nada. Si tú te asocias con la persona más barata posible, que te cobre la mínima comisión posible y no está conociendo de lo que estamos hablando, y lo mismo que la nada misma. ¿Sí? No te va a resolver la ingeniería, no te la vas a saber leer, no te vas a saber dar un consejo en obra cuando haya un problema. Y en obra siempre hay problemas, siempre hay cosas por resolver, todo el tiempo. Muy bien, él tiene que estar firmado por esa persona que tiene un título habilitante y esa firma va a tener una validez legal y va a conformar parte de la documentación de la ingeniería de detalle y finalmente de la documentación total, la documentación ejecutiva de la obra completa. Recuerda que la ingeniería de detalle es una parte, después hay que agregarle cómo se resuelven todas las estructuras. Bueno, esa es la parte escrita y luego tenemos la parte gráfica, donde tenemos los planos de taller, ¿no? Con los alzados, con los planos de taller alzados, planos replanteos, todo sale de la información que obtenemos de la memoria de cálculo. ¿No? Aquí voy a mostrar algunos. Aquí tenemos un plano de taller. Voy a checar ahí un poquito más. Ahí, un plano de taller donde vamos a agarrar nuestro proyecto estructural y lo vamos a cortar en paneles estructurales. Estos paneles estructurales voy a buscar que sean repetitivos y que con la menor familia de paneles estructurales repetitivos pueda resolver esta problemática. Y, ¿por qué no?, otras problemáticas más. Imagínate poder resolver tu proyecto con una familia de paneles estructurales mínima. Por ejemplo, paneles ventana, panel puerta, panel ciego, panel puerta exterior, y no más, ¿no? Y tenemos ahí cuatro familias. De esas cuatro familias de paneles, tenés 20 paneles ciegos, 5 panel ventanas, 3 panel puerta exterior, 5 panel puerta interior. Y los vas combinando el uno con el otro y vas conformando el envolvente de tu proyecto arquitectónico. Eso es steel framing. Justamente a eso el steel framing busca llegar. Para que el día de mañana con esos 4 o 5 familias de paneles puedas resolver diferentes tipos de arquitecturas. Es por eso también que la arquitectura se va a ver transformada, inducida por la mismísima técnica constructiva. Es que cada técnica constructiva tiene unas ganas de ser. No es lo mismo diseñar y proyectar una vivienda de hormigón armado que diseñarla en steel framing. En el steel framing voy a tener otra vez los pros y los contras y en el medio voy a tener que actuar.
Entre más lo entienda, entre más acepte estas condicionantes constructivas y estructurales, voy a poder llevar a mejor puerto mi trabajo. ¿Y cuál es ese buen puerto? Es aquel que te deje la más alta rentabilidad en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo, porque esto es un negocio. A eso le debes de apuntar. Si tú estás diseñando y verificando paneles todo el tiempo diferentes en cada uno de los proyectos y en el mismo proyecto también, te vas a sumar una cantidad de tiempo innecesario. Y eso se escapa de lo que el steel framing busca ser. Busca resolver la problemática de manera fácil, rápida, simple, repetitiva. Eso es el alma del steel framing. Utilizando siempre la última tecnología disponible en cuanto a la estructura y revestimientos, para lograr una envolvente que tenga unas cualidades termoacústicas óptimas. Eso es steel framing. Bueno, aquí tenemos el plano de taller, donde va a estar tu panel, el diseño de tu panel, en este caso panel ventana, tiene un dintel, por tanto es un panel ventana de un panel portante. Va a tener un código, ¿no? Este código que utilizo, PEX, panel exterior, que no es un código propio, es un código que ya de costumbre, de haber hecho mis primeras capacitaciones, de haber estudiado en la facultad, que lo he leído así y lo vengo trayendo, pero hay otros colegas que le ponen otro código y está perfecto, tú le pones el código que quieras. Y un número, que ahí sí te aconsejo que sea un número fácilmente identificable en planta, y por qué no consecutivo, para no tener que andar leyendo y buscando en la documentación un numeral raro. Luego, en el plano de taller, vas a colocar en las notas qué tipo de tecnología estás utilizando para la estructura. Recuerda que tenemos 12. Por un lado, de los antiguos PGC y PGU, bajo la norma IRAM U500-205, de la 1 a la 3. Y luego tenemos los nuevos perfiles de sección variable, la norma IRAM U500-258. En Argentina, esta nueva norma solamente tiene secciones de 90 y de 70. En Chile están todas las medidas. Están la de 150, la de 200. En Uruguay también. ¿Por qué crees? ¿Por qué tú crees que en Argentina solamente están las secciones pequeñas con la nueva tecnología? Porque con las secciones pequeñas es muy difícil verificar a flexión. Un dintel con una sección pequeña que tiene en consecuencia una retraída capacidad a la flexión, es muy probable que no verifique para tal fin. Entonces tengo que resolverlo con un reticulado. Insisto, ¿por qué tú crees que en Argentina los conformadores, los inversionistas, no se han traído todavía aquellas máquinas que pliegan secciones variables con alturas mayores? ¿Por qué crees? Escríbeme, escríbeme. Quiero saber si estás. Escríbeme. Otro panel que tengo aquí para ejemplo es el panel arriostrado con Cruz de San Andrés. Y aquí es donde se va a empezar a evidenciar otro problema que este sistema constructivo tiene, su levedad. Este es un problema y es una virtud, los dos al mismo tiempo. Es una virtud leve porque va a ser de un fácil montaje, no va a ser necesario la utilización de grúas, con un equipo mínimo de instaladores lo voy a poder lograr montar. Leve me va a generar una fundación muy relajada, y leve me está consumiendo materia prima también menor, que no quiere decir que no sea industrializada y costosa, pero menor al fin. No tengo grandes consumos de materia prima para poder materializar mis envolventes, como si la tendría si estuviese trabajando con hormigón o con mampostería. Arena, cemento, cal, piedra. Aquí no tengo toda esa problemática. Esas condiciones positivas es un arma de doble filo y también leve
me hace muy vulnerable al empuje lateral de vientos. Con lo cual voy a tener que arriostrarlo. Este arriostre lo voy a lograr estructuralmente con perfiles, con flejes, como ves aquí, con las cruces de San Andrés, o con paneles, con los paneles de USB o multilaminado fenólico. Este arriostre va a ser horizontal y también vertical. Y ambos van a formar parte del sistema principal resistente a la fuerza lateral. Dejémoslo así. Después vamos a ver cuándo es de viento y cuándo es de sismo. Ah, y por cierto, el empuje lateral es viento y empuje lateral también es sismo. A todo esto se agrava al medio de unión que el sistema constructivo tiene, que es tornillo. Las barras están atornilladas en sus extremos, haciendo que este sistema constructivo sea nomenclado como parcialmente restringido o biarticulado. Para la verificación estructural, vamos a tener que suponer que todas estas barras están articuladas. Bueno, ¿por qué crees que en Argentina, por ahora, no se han traído las máquinas que conforman secciones variables de mayor altura, como si las hay aquí en Chile o como si las hay en Uruguay y también en Brasil y en Estados Unidos y en el resto del mundo? ¿Por qué crees que no están trayendo o porque no tienen motivación alguna de traer esas máquinas? Porque para poder resolver un elemento a flexión, te están proponiendo resolverlo con secciones pequeñas y en reticulado. Ese reticulado es más o tiene una mejor inercia y por ende deforma muchísimo menos a que si fuese una viga o un dintel de alma llena. Vale, me sirve. Ese reticulado va a consumir una altura mayor que su equivalente en alma llena. No me sirve tanto, pero lo puedo resolver, porque los problemas en altura no son tan graves como los problemas en ancho. Así que puedo resolverlo tranquilamente. A ver, tendré uno o dos escalones más, no hay problema. Es más, por ahí me sirve porque me queda en el entrepiso o en la cubierta un espacio técnico por donde enhebrar instalaciones. Así que por ahí hasta me viene bien. Pero el auto también es la consecuencia de la ignorancia que me lleva a pensar de que con ese reticulado voy a lograr resolver mi estructura y no darme cuenta de que me están encajando más kilos por metro cuadrado, porque ese reticulado es más pesado, consume más acero que su equivalente de alma llena. Entonces al conformador argentino no le interesa traer la máquina nueva. ¿Por qué la traería? ¿Por qué la traerías? ¿Por qué la traerías vos si fueses un conformador? ¿Por qué la traería yo si fuese un conformador? Olvídate. Yo si me pongo a vender el día de mañana perfiles de steel framing, primero te ofrezco la ingeniería gratis, porque te voy a encajar la mayor cantidad de acero posible y te los voy a justificar. Total, no vas a tener ningún problema. Y te voy a tratar de meter la mayor cantidad de reticulados posibles. Porque ese reticulado consume más acero por metro cuadrado y a mí lo que me interesa es vender kilos de acero. ¿Sí? Entonces todo tiene que ver con todo. Y todo esto parte de la misma matriz, como me has escuchado, el desconocimiento. Entonces no lo conozco, no estoy atento, no me di cuenta y la he visto pasar. Y esto trae, además de un negocio el cual pasa por enfrente de mis ojos y no estoy participando, cosa que no está bueno, empieza a encarecer el metro cuadrado del steel framing y empieza a ser poco atractivo. Y cuando el sistema constructivo llega a un nivel de consumo, de precio poco atractivo, empieza a ser poco demandado. Y la curva de interés empieza a aplanarse y con el tiempo a desaparecer. Y no ese es el objetivo que tengo yo aquí contigo. Mi objetivo aquí en esta capacitación
es primero poder brindarte toda la información que pueda. Obviamente que no lo sé todo y cada vez que estudio y me involucro en un tema en particular me doy cuenta de que me falta estudiar mucho más. Y eso está muy bien, es un buen síntoma y me gustaría también que te pase a vos. Es de ignorantes creer que el conocimiento ya se lo tiene por completo. Ese es el primer síntoma de la ignorancia. Y también lo que quiero es aquí contigo es que conformemos juntos una comunidad consciente y responsable para que este sistema constructivo siga creciendo y no se encuentre en esa planicie y con el tiempo de caer. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bueno, después tenemos los planos de montaje, ¿no? Y tenemos cada uno de los planos del taller, van a ser evidenciados en planta, ¿no? Con un código de colores y también con su rótulo. También tenemos un plano de anclajes. Todo esto te voy a enseñar a verificarlo. Este detalle constructivo que hoy saqué, lo vamos a verificar. Al igual que este, ¿eh? La cantidad de tornillos que están acá los vamos a justificar. Lo mismo vamos a verificar el lazo de tensión, la varilla roscada y el anclaje químico. Y todos los alzados y cortes y en 3D, toda la documentación y la silueta de la fundación. Y también es parte de la ingeniería de detalle los despieces de armado de las piezas en particular. Por ejemplo, los dinteles, el antepecho, las cerchas, todo. Bueno, este documento, por supuesto, ya lo tienes listo para tu lectura. Te lo voy a compartir junto con la grabación de esta clase. Ya igual se la fui compartiendo a casi todos los alumnos inscritos, ya se la compartí, pero lo voy a volver a refrescar. Aquí también están las normativas de las cuales vamos a hablar a lo largo de esta capacitación. Y bibliografía complementaria también, ¿eh? En la clase que viene vamos a hablar un poquito de una buena bibliografía para aquellos que quieren que quieren entrar en la verificación estructural. Mejor, lo digo ahora, pero la clase que viene la voy a traer en pantalla. Es la bibliografía de Gabriel Troglia. Gabriel Troglia es un ingeniero civil cordobés de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba y también, si no me equivoco, de la Universidad Católica de Córdoba. No, estoy en duda, creo que sí, pero está por ahí. Su padre y él tienen el mismo nombre, ambos ingenieros civiles muy reconocidos en Córdoba, que fueron parte de, el trabajo de ayorno del CIRSOC con la normativa norteamericana, insisto, copia literal, pero bueno, él figura como parte de ese trabajo y también hizo una bibliografía donde explica la normativa. Y todo lo que voy a enseñarte, todo lo que te voy a comentar, está sacado de esa bibliografía, de la bibliografía de Gabriel Troglia. La única desventaja es que esa bibliografía fue hecha en el 2013, donde el steel framing era poco conocido, con lo cual Gabriel Troglia utilizó como ejemplo, porque vienen en dos tomos, la parte teórica y la parte de ejemplos, utilizó como ejemplos una sección de acero negro, no utilizó una sección de steel framing. Yo, en la capacitación, voy a hacer el cambio. Vamos a ver ejemplos de steel framing. Pero el proceder es el mismo, ¿eh? Los puntos, el checklist de las verificaciones son las mismas. Bueno, nos tomamos un pequeñísimo recreo de unos 5 minutos por ser esta la primera clase. ¿Tienes alguna duda o consulta hasta aquí? Muy bien, continuemos. Bueno, te comentaba que el objetivo principal de esta capacitación es que tú puedes redactar tu propia memoria de cálculo. Para eso, yo te voy a mandar esta memoria que ves en pantalla para que empieces a editarla. ¿Sí? Esta va a ser la memoria base, el escrito base, donde vamos a empezar a declarar los reglamentos y las normativas utilizadas. Luego vamos a redactar la memoria descriptiva de la estructura. Vamos a establecer cuál es la tecnología prevista para su construcción, los materiales a utilizar y una síntesis del proceso de cálculo
y dimensionado adaptado para el proyecto, que eso lo vamos a ver ahora mismo. Luego, y esto ya lo vamos a dejar para la clase que viene, vamos a iniciar con el análisis de las acciones. En esta capacitación te voy a enseñar a estimar las acciones permanentes o cargas muertas, o del inglés dead, las acciones debidas al uso y ocupación, las cargas vivas o del inglés live, donde vamos a tener dos variantes, las cargas vivas reducidas en las cubiertas livianas, que yo te voy a comentar, y eso es parte de la nueva normativa, del nuevo CIRSOC. También te voy a enseñar a estimar las acciones resultantes por el empuje horizontal del viento. ¿Sí? Vamos a utilizar la nueva normativa. A mí me gustaría hacer una comparativa con la vieja y con la nueva, a ver qué resultado nos da. Ese va a ser tarea mía, y me gustaría tenerla lista. La voy a tener lista para esta capacitación. Y también te voy a enseñar a estimar las sobrecargas de nieve, hielo y nieve. No vamos a ver en esta capacitación sismo. No vamos a ver sismo. ¿Por qué no vemos sismo? ¿Es importante el sismo? Por supuesto que es importante el sismo. ¿Por qué no lo vemos? Primero porque tiene un grado de complejidad que ya se escapa y necesita mucho más tiempo para poder desarrollarlo. Y segundo, porque el sismo como carga horizontal termina siendo opacado por la acción del viento. Ya cuando veamos verificación, combinación de carga, te vas a dar cuenta por qué. Ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar. Ya te voy a dar el justificativo. Eso quiere decir que no necesito sacar el empuje horizontal de sismo. No, sí, lo necesitas sacar. Es más, si estás en una zona sísmica 4 en Argentina, como es San Juan, Mendoza y parte de Ushuaia, es obligatorio que aparezca en la memoria de cálculo. Por más que después prima el viento, tiene que aparecer el análisis del sismo. Bueno, después una vez que hacemos los análisis de carga, vamos a hacer las combinaciones, ¿sí? Vamos a utilizar el método LRFD, vamos a hablar un poquito al respecto. Vamos a establecer la tipología estructural adoptada, y aquí nos vamos a tomar lo que dice la normativa AISI 100, que nos impone que este sistema constructivo sea verificado como un sistema de barras biarticuladas, lo cual por un lado facilita el proceso, ¿no? Lo facilita bastante para poder obtener las reacciones, y por el otro lado hace que la verificación sea un poquito más pesada, que termine consumiendo un poquito más de acero. Un poquito más de acero, porque no es lo mismo tener una barra biarticulada que tener una barra continua, ¿no? Con más de apoyos que sus grados de libertad. Luego vamos a empezar con el diseño por factores de carga desde la combinación, creo que sería más que diseño, combinación. Creo que voy a corregir. Combinación de cargas. ¿Me permite? A ver si me permite corregir. No. A ver. Bueno, después lo corrijo. Más que diseño es combinación por factores de carga y resistencia, LRFD. Este método de diseño lo que va a buscar es hacer una combinación de las cargas que van a poder actuar en simultáneo. Y esto va a estar basado en un grado de probabilidad, el cual nos termina mayorando y combinando las cargas, y por el otro lado disminuyendo la capacidad resistente. Esto va a hacer o va a buscar de que nuestra estructura diseñada, verificada, esté dentro de un rango de seguridad, ¿no? Porque tú sabes, tú puedes verificar, puedes hacer la documentación, pero hay un montón de incertidumbres en el medio. Esto si bien es matemática, la matemática solo está en la verificación, pero como te decía, en la estimación de las cargas hay incertidumbre. Estamos estimando, no tenemos certeza. Y luego no tenemos certeza de la capacidad de resistente real
del elemento estructural que estamos utilizando. No tenemos una certeza, hay una incertidumbre menor que antes, pero incertidumbre del fin. Y luego también tenemos incertidumbre en el ensamblado de esta estructura, en lo que pasa en obra. ¿Sí? En obra puede haber un tornillo de más, de menos. En obra puede haber una barra que no esté haciendo contacto directo y por lo tanto no esté transmitiendo eficientemente las cargas. No, no puede haber. Las hay. Entonces, en ese ámbito de incertidumbres, este sistema, este método de diseño por factores de carga y resistencia, va a, por un lado, combinar y mayorar las cargas que pueden actuar en simultáneo. Por supuesto que no van a ser todas al mismo tiempo, ¿no? Imagínate, no vamos a verificar el cambio de la cubierta que es, que tiene la cantidad máxima de nieve aquel día donde las cargas de mantenimiento son máximas, es decir, cuando alguien subió, y la acción de viento, perdón, y el viento en vez de succionar empieza a comprimir, por ejemplo, ¿no? O sea, no. Hay un grado de probabilidad de que esas cargas interactúen con los elementos estructurales en diferentes tipos de magnitud. Bueno, todo eso es el método LRFD. Vamos a ver, vamos a verificar un cambio de cubierta, vamos a verificar un dintel, vamos a verificar una viga del entrepiso y montantes y también un jack, el apoyo del dintel. Vamos a verificar todas esas piezas. Luego también vamos a verificar, a ver ahí, ahí está. Vamos a verificar al estado límite de servicio, ¿no? Vamos a permitirle a nuestra estructura un cierto grado de deformabilidad. Ese permiso no va a ser igual al cambio de la cubierta que a la viga del entrepiso, que aquella viga del entrepiso que tenga un revestimiento fisurable, que aquel dintel en el cual apoye. Vamos a ver cada caso en especial. Lo mismo que las montantes, no van a tener el mismo grado de deformabilidad que el resto de los elementos. Vamos a ver cada uno en detalle y vamos a justificarlos también. Bueno, verificación a estado límite último, verificación luego a estado límite de servicio, ¿no? Hasta aquí vamos a llegar con la primera parte de esta capacitación, ¿no? Combinación de cargas y estimación y combinación de cargas. Y aquí en el medio aparecería el predimensionado, que lo vamos a ver en esta primera parte, pero como tú ya sabes, no lo vamos a colocar en la memoria de cálculo, porque en la memoria de cálculo va a haber directamente la verificación estructural. Luego en la segunda parte, que recuerda que todo esto es un continuado, en la segunda parte de la capacitación vamos a arrancar con la verificación a estado límite de servicio, a estado límite último. Vamos a verificar también, el sistema principal resistente a la fuerza de viento. Acá está, diseño del sistema principal a la fuerza, al sistema principal resistente a la fuerza de viento. Vamos a diseñarlo y verificarlo. Y también en esta ocasión, para complejizar y para abrir más el temario, te voy a ofrecer verificar ese sistema principal con mixto. Por un lado vamos a tener el diafragma de rigidización horizontal, compuesto con paneles de USB en la cubierta. Y por el otro lado vamos a tener eh, tabiques rigidizados verticales con cruces de San Andrés. Y vamos a tener un mixto. Vamos a verificar con paneles de USB y con cruce de San Andrés. Así vemos todas las problemáticas. Vamos a hacer un cruce. Que eso es lo que termina pasando en realidad, ¿eh? En la mayoría de nuestras obras, las obras que montamos nosotros, las terminamos haciendo así. Es raro tener un sistema principal resistente a la fuerza del viento que sea pura, pura rigidización con OSB. Es raro. Y lo mismo es raro tenerlo puro con cruces o con K-bracing. Es raro. Siempre está ese mix en el medio. Así que por eso lo traje y lo utilizamos. Antiguamente simplemente hacíamos todo con cruces,
y nos quedaba el OSB como pendiente y siempre era un tema que nos los pedían, ¿no? Que nos decían, che, me gustaría saber cómo se verifica el OSB. Muy fácil, con tablas, ya vamos a ver. Y está todo publicado en internet. Y por último, vamos a ver recomendaciones. Bueno, este es el trabajo práctico. Tú vas a tener que hacer la memoria de cálculo. Te voy a compartir esta que ves aquí en pantalla, junto con la grabación de esta clase, y tú vas a empezar a redactar, a copiar, a pegar, a agarrar, sacar, modificar. Tipo que los ejemplos resueltos de aquí son los ejemplos míos, los que hice alguna vez para Córdoba. Y tú vas a tener que hacerlo para Buenos Aires, para Comodoro Rivadavia, para Chile. Vas a tener que ayornarlos. Pero bueno, tienes una base. Y claro está que también te voy a compartir planchas en Excel para hacer las verificaciones. Estas verificaciones las vamos a hacer a mano. ¿Sí? Vamos a agarrar la normativa, la vamos a leer, la vamos a interpretar, vamos a extraer los pros y los contra, su justificación matemática. Lo hacemos a mano con tablas en Excel. Y luego, terminado todo este trabajo manual, vamos a verificar con el programa de SIPE 3D, que recuerda ya tenerlo instalado, ¿eh? No te olvides ya empezar a buscar, instalar el programa, cualquier cosa me escribes. No lo dejes para el último día, porque si no después arrancamos con el programa, tú no lo tienes y te atrasas. En la entrega de este trabajo práctico va a tener unos 90 días de la última fecha de clase. Es decir, la última fecha está prevista para más o menos la semana del 20 de diciembre. De aquel 20 de diciembre vas a tener 90 días para completarlo. Son 90 y no son 60 porque está las vacaciones y las fiestas en el medio. Pero mucha gente se olvida y deja pasar el tiempo. No lo hagas. Aprovecha tu tiempo y tu dinero invertido. Hacer el trabajo práctico te va a ayudar a capitalizar toda esta inversión que estás haciendo. Recuerda que, como a mí me gusta decir siempre, el trabajo práctico es un puente entre la teoría y tu futura práctica profesional. No dejes de hacerlo. Cuando hagas el trabajo práctico te van a surgir muchísimas dudas y es natural que así sea. Si dejo pendiente hay cosas por resolver, que la vas a terminar resolviendo solo. Así que van a ser obvias. Cuando las veas vas a decir, ah, esto iba por aquí. Con el entendimiento previo vas a poder resolverla. Eh, bueno, no dejes de hacer el trabajo práctico. No vas a poder escribir a mi WhatsApp o al mail al info@proestil.com.ar o a mi WhatsApp, la parte técnica, al más 549-3543-553112. Ya has entrado en contacto porque te enviamos los links de la clase desde mi WhatsApp. Así ya tienes mi contacto directo. Me puedes mandar un audio, escribir lo que necesites. Me puedes llamar, pero avísame antes de llamar, porque por ahí estoy manejando o estoy en alguna reunión, me avisas y hablamos. Por supuesto que sí. Bueno, muy bien, arrancamos. Sí, primero, las normativas que vamos a utilizar en esta capacitación. Te comentaba que nos vamos a referir directamente a las normativas norteamericanas, que son una copia de que se utilizan como copia en Argentina, ¿no? En Argentina las normativas norteamericanas se llaman CIRSOC. Aquí las nombro como tal, pero tú sabes, vamos a definir directamente con aquellas. El CIRSOC 101, 102 y 103 y 104 son los reglamentos que se utilizan para estimar las cargas y estos llevan como normativa base una norma unificada llamada ASCE 7. ASC de casa, E7. Esa normativa norteamericana es una normativa unificada que habla de cómo se obtienen la estimación de todas las cargas, carga viva, carga variable, carga de viento, carga de sismo, carga de tsunami, todas las cargas. En Argentina está separada en diferentes tipos, en diferentes reglamentos, 101, 102, 103 y 104. Que está mejor así porque
no queda un solo archivo tan grande. Yo te voy a compartir los dos archivos, la Argentina y la norteamericana. Y vamos a leer los dos. Vamos a ver qué dice uno y qué dice el otro. Esto vamos a arrancar la próxima clase. Luego, para la verificación estructural, te comentaba, vamos a utilizar la normativa ISO 303, que es la copia literal de la ICS 100. Ya te comenté, ya hablé al respecto. También te voy a compartir las dos normativas, la normativa argentina y la normativa norteamericana. Todas estas normativas son de libre acceso, ¿eh? No, no hay que comprarlas. Yo te voy a, te la- ya las tengo, te doy el link para que las descargues directamente de la página oficial. ¿Sí? Fácil, descárgalas. Y finalmente, como te comentaba, vamos a trabajar con el programa SIPE. Yo tengo mi licencia oficial, tú no hace falta que la tengas. Luego vamos a empezar a redactar la memoria de cálculo y esto es lo que quiero empezar a hablar en el día de hoy. Vamos a empezar con la memoria descriptiva, ¿no? Bueno, en esta memoria descriptiva vamos a establecer cuál es el objetivo del proyecto estructural. Y este es obtener una estructura económica, segura y factible que cumpla con los requisitos funcionales y estéticos fijados en el programa arquitectónico del proyecto, correspondiente a el tema que venga. Por ejemplo, correspondiente a una ampliación, como es aquí en el caso del ejemplo, o correspondiente a una vivienda nueva. Y aquí es donde vas a colocar datos de ese proyecto. Para el trabajo práctico todos van a tener el mismo proyecto. Vamos a cambiar la localidad. Vamos a establecer, no una ampliación en esta ocasión, una vivienda nueva, de planta baja y planta alta, de unos 60 metros cuadrados, de morfología simple. Ya todo esto te lo voy a ir compartiendo. Te voy a compartir también los planos, los alzados, todo para que puedas hacer referencia. Y ubicada, y aquí sí tú vas a cambiar, en la ubicación vas a colocar tu ciudad. ¿Sí? Tu ciudad vas a colocar. Yo acá puse de ejemplo la ciudad de Plotier, Neuquén, Argentina. Tú pondrás, no sé, la ciudad de Valparaíso, quinta región, Chile, por ejemplo. Luego, la tecnología provista para su construcción, la tecnología que vamos a utilizar para generar esta memoria descriptiva, va a ser la nomenclada como Light Gauge Steel Framing. En Chile, Metalcom. Metalcom es una marca, es un nombre, es una terminología comercial. Al igual que en Argentina se habla del drywall como Durlock, bueno, en Chile al steel framing como Metalcom. El nombre técnico es Light Gauge Steel Framing o, si lo traducimos al español, serían unas estructuras de acero galvanizado conformado en frío. El término del inglés tiene mucha más información y muy interesante que me gustaría discutir contigo en esta primera clase. Mira, fíjate, light. Light hace referencia a levedad, ¿no? Pero también trae a colación el término light como algo simple, simplificado. Eh, simple, simplificado, rápido, etéreo. Todo eso está vinculado con este primer término. Luego sigue el término gauge. Gauge hace referencia a una forma de medir los calibres de la chapa que se utiliza para conformar los perfiles de acero. Y ese sistema de medición es para las chapas ultradelgadas, o delgadas, no ultradelgadas, delgadas, donde establece que entre más chapas por pulgada, ¿no? Entre más chapas por pulgada, más delgada es. Luego tenemos el término steel, que habla de que son estructuras de acero. Y por último, este término framing. Framing que no tiene una traducción lineal al castellano. Frame es cuadro, framing sería enmarcar. ¿Sí? Entonces, dentro del contexto del nombre completo, nos estaría haciendo referencia a que son estructuras de acero
livianas, conformadas a partir de chapas delgadas, hasta ahí vamos bien, ¿no? Las cuales va a conformar marcos estructurales. Y estos marcos estructurales van a ensamblarse el uno con el otro para conformar la estructura total portante de mi edificio. ¿Sí se entendió, no? Todo eso, toda esa terminología está dentro de su nombre, Light Gauge Steel Framing. Estos marcos, como te decía, estos marcos estructurales están pensados para que sean repetitivos. Para que tú tengas un marco estructural ciego, otro panel puerta, otro panel ventana, otro cercha, otro dintel, familias, la menor posible de familias, que las puedas ir conformando en serie en tu taller y el día de mañana viene un proyecto y ayornas ese proyecto a esos paneles. Eso es steel framing o light gauge steel framing. ¿Es eso steel framing? El steel framing no es ponerse a armar paneles diferentes cada vez en cada proyecto. Eso se deriva un poquito, no es el alma. No te está llevando a optimizar tu tiempo y trabajo. La arquitectura que va a resolver el steel framing puede ser variada. Puedes tener la arquitectura que quieras, pero va a estar condicionada en estas familias estructurales. Estas familias, estos paneles estructurales, están buenos que tengan una medida modulada que se ayorne a la modulación misma del proyecto y a los paneles que utilizo para hacer los revestimientos y las rigidizaciones. Esa modulación va a estar ayornada en consecuencia con el panel más pequeño. Digo, en Argentina conviven dos medidas de paneles. Por un lado tenemos el sistema métrico con el cual se comercializa los paneles de revestimiento interior y exterior, las placas de roca de yeso, las placas cementicias, que vienen de 1,20 m por 2,40 m. Y por el otro lado tenemos el sistema imperial, un sistema de medición imperial, con el cual se comercializa las placas de revestimiento de OSB y multilaminado fenólico. Aquí en Argentina y en Chile y en Uruguay tenemos esa consecuencia. En Perú y para arriba, en Perú, en Ecuador, en Colombia, México, no tienen ese problema. Directamente comercializan todo, todas las placas están bajo el sistema métrico imperial. Eh, en el cono sur tenemos esta particularidad, con lo cual tenemos que cortar la placa más grande para llevarla a la medida más chica. ¿Por qué? Porque a la placa más chica no le puedo agregar más, porque ya está cortada. Es por eso. Le tengo que agarrar la placa más grande, que en este caso serían las placas de rigidización, que vienen de 1,22 m por 2,44 m, y perfilarlas a la modulación más pequeña. Esto nos trae, en consecuencia, a que nuestros paneles estructurales tengan un ancho ideal de 1,20 m o múltiplo de 1,20 m. Módulo y medio, dos módulos, es decir, 1,20 m o 2,40 m, o tres módulos. Ya ahí se escapa de la practicidad. Por supuesto que tiene que estar diseñado para que sea práctico, ya sea para su manipulación como para su transporte. Claro que sí. Y otra condición muy importante a la hora de declarar la tecnología y los materiales a utilizar es el tipo de estructura que estoy eligiendo, ¿no? Y ahí vamos al siguiente. Materiales a utilizar y dice, esta memoria de cálculo establece los requisitos mínimos para la verificación estructural de las secciones abiertas, conformadas o plegadas en frío, ¿bajo qué normativa? Si recuerda que tú puedes verificar cualquier tipo de sección, cualquier tipo de normativa, cualquier tipo de sección C. Puedes tomar, por ejemplo, la vieja normativa argentina, la U500-205 o la nueva, la 258. Tú vas a elegir, ¿eh? Cualquiera de las dos. Cuando hagamos el modelado
Vamos a verificar cerchas reticuladas. Eso lo vamos a hacer con el programa. No lo vamos a hacer a mano porque también es muy engorroso, lleva mucho tiempo y lleva una explicación que no vale la pena dar. Directamente se la hacemos con el programa. Saca los resultados mucho más rápido. Tú, insisto, en el trabajo práctico vas a poder elegir cualquiera de las dos normativas, la nueva o la vieja. Y recuerda que la única condicionante que vas a tener es que como mínimo estés utilizando un tipo de acero de calidad mayor a SAR 230. SAR 230 nos imprime un, una tensión de fluencia de 230 megapascales. Ya voy a explicar qué es tensión de fluencia y todo eso, pero te voy adelantando este dato, que es el más importante de todos. ¿Por qué? ¿Por qué lo adelanto hoy día? Porque en Argentina hay muchos conformadores de perfiles, algunos bajo la nueva, otros con la vieja normativa. Y algunos de estos conformadores están utilizando un acero no estructural, de una capacidad resistente que ni ellos mismos conocen. Ese es el talón de Aquiles. Tú no puedes verificar algo que no sabes de qué material está hecho. Tú tienes que basarte en alguna característica metálica del metal. De ahí en adelante. Eh, hace poco no, hace unos 15 días, el Instituto de la Construcción en Seco, el INCOSE, nos está dando aviso al público en general de esta problemática, de que se ha detectado conformadores que están plegando perfiles con un acero de una capacidad resistente desconocida. Y eso trae graves problemas estructurales. Recuerda que una de las premisas de nuestro trabajo va a ser la utilización mínima de acero. Por ende, vamos a hacer trabajar cada barra al máximo, al 90%. Vamos a buscar eso. Y si esa barra que estoy verificando no tenía la tensión de fluencia, la tensión última que yo había supuesto, y si la estoy llevando al 90% y en realidad esa capacidad resistente era menor, bueno, entonces no estaba verificando. Estoy mandando a hacer algo que va a colapsar. Sí, 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 se entiende, ¿no? Hasta aquí. ¿Has visto ese comunicado del INCOSE? ¿Te ha llegado al mail? Coméntame. Escríbeme. Bueno, el SAR 230 es el mínimo y lo más común en Argentina es utilizar, o es comercial, el elemento más comercial, más abundante en Argentina, es aquel acero SAR 250, que está mejor, que tiene 250 megapascales de tensión de fluencia y 330 de tensión última, que es equivalente al acero ST37H o el A36, que es el que vamos a utilizar. El que vamos a utilizar en el programa de cálculo, el A36 de la normativa norteamericana, es casi equivalente al SAR 250. Ya vamos a ver. Después, ¿qué tipo de propiedades generales de acero vamos a adoptar en la verificación estructural? El CIRSO 303 no te pide ningún acero en especial. Tú tienes que proponer. Bueno, vamos a utilizar un acero que va a tener un módulo de Young de 2003 megapascales. Vamos a utilizar un módulo de elasticidad estructural transversal de 78.076 megapascales con un coeficiente de Poisson de 0,3. Podemos corregir esto si llevarlo a un acero argentino, porque estos datos son norteamericanos. ¿Los podemos llevar al argentino? Sí, los podemos llevar al argentino y es más, creo que lo va mejor llevarlo al argentino que está un poquito por debajo. Por ejemplo, el módulo de Young es de 200.000. Esto lo voy a corregir, ¿sí? Esto lo voy a llevar a la característica del acero local. Porque si estoy tomando acero argentino, aunque sea equivalente al norteamericano, estaría bueno también utilizar todas las propiedades que están establecidas aquí en el mercado. Eso lo voy a corregir.
Juan, bueno, para que te llegue el comunicado del INCOSE te tienes que anotar en el newsletter, ¿no? Entonces vas a la página del INCOSE y dejas tus datos. Y ahí te mandan información. No venían mandando ninguna información, el INCOSE estaba prácticamente congelado. Lo único que estaban haciendo era dar cursos iniciales en steel framing. El INCOSE es el Instituto Argentino de la Construcción en Seco, donde congrega a los empresarios, ¿no? Y al igual que hablamos de mandar ingeniería de detalle al conformador, el INCOSE tiene una situación de problemas de intereses similares, ¿no? Porque son los empresarios que ellos mismos se promocionan y promocionan el consumo de sus propios productos, ¿no? Entonces hay un conflicto de intereses como instituto que debería de ser. Y hasta hace poco, la verdad que no mandaban ningún tipo de comunicado, no había ningún movimiento. Sí actualizaban su información publicada en la web, sí la actualizaban, pero, pero bueno, no mucho más. Hasta hace 15 días, donde empezaban a mandar mails, uno por semana prácticamente, anunciando esto que te comentaba, que se han detectado conformadores, obviamente conformadores que no forman parte del INCOSE, ¿eh? No, por eso hablo del conflicto de intereses, eh, que estaban conformando perfiles con un acero desconocido. Y sin nombrar a nadie, llamaban al público a que chequeen esa información y yo te transmito lo mismo porque me parece importante que así sea. Yo no tengo certeza de ningún conformador que lo haga, porque con los que trabajo, todos tienen su certificado, ¿no? Trabajamos con empresa conformadora en Córdoba, otra en Buenos Aires, y todos tienen ya sus perfiles ya vienen con su, eh, con su normativa IRAM ya impresa en el mismo perfil. Y además también siempre solicito la trazabilidad para ver qué tipo de acero están utilizando. Porque una vez me pasó de que había diseñado una estructura con el SAR 280, porque así me lo había prometido el vendedor. Me dijo, mira, tenemos una bobina con SAR 280, que es un acero mucho mejor calidad. ¿Queréis utilizarla? Nos vino este lote. Y dije, bueno, bárbaro. Bueno, entonces hago la ingeniería, hago la verificación con ese tipo de acero, que insisto, buscando siempre el menor consumo posible, llevo a cada barra que trabaje al máximo, al 90%. Y después me doy que en obra no me llegó el 280, me llegó el SAR 250, que estaba bien, pero no era el con el cual había hecho la ingeniería de detalle. Y al cambiar de tipo de acero, muchas de las barras no verificaban. Entonces tuve que volver a hacer la ingeniería. Entonces a partir de ahí ya no confío más en el vendedor y le pido directamente el certificado de qué tipo de acero están utilizando. Que ya lo vamos a ver en las próximas clases, es un documento que habla de la trazabilidad de esa bobina, tiene un código de seguimiento desde la fábrica de acero hasta el conformador, que lo vincula con la pieza. Y eso está bueno también que tú vayas haciendo. Yo te voy a mostrar cómo pedirlo y cómo se ve. Gastón me dice, igual que la cámara de cemento Portland. Ah, que la cámara de cemento es del Portland, entonces, bueno, puede ser. ¿No te llegó, Juan, del Incose? Revisa en spam, puede ser que esté ahí. O, bueno, ahí ya tienes que hablar con la gente del Incose, ¿no? Que yo no soy parte del Incose. Yo no soy parte del Incose, si no, te ayudaría. ¿Qué más? Muy bien, aquí me dice Van que sí vio dicho mail. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra información importante vamos a tener que empezar a declarar en nuestra memoria de cálculo? Insisto, todo esto es editable. Tú te tienes que bajar este archivo porque aquí en la web, como lo ves en pantalla, solo puedo editar yo porque soy el administrador. Para que tú puedas empezar a trabajar con esto, lo tienes que bajar el archivo y editarlo en tu PC. Sí, ¿no? Porque si no, todo el mundo editaría, tu trabajo sería editado por otro. Entonces lo bajas y lo editas. El tipo de recubrimiento también es un factor importante y también está nomenclado en la normativa norteamericana, que no solo te pide un acero del tipo estructural, SA 230 en adelante, sino también te pide un tipo de recubrimiento en especial, y de ahí en adelante. Ese tipo de recubrimiento
tiene que tener más de 180 gramos de zinc por metro cuadrado en las dos caras del perfil. Eso está nomenclado, si lo llevo a normativa argentina, está nomenclado como Z180. Que no te confundas. Sí, muchos números y todos empiezan con Z. Una cosa es la capacidad resistente del acero, SAR, ZAR. Y otra cosa es el tipo de recubrimiento, Z180. Bueno, este tipo de recubrimiento mínimo, que equivale a la normativa norteamericana como G60, nos habla de 180 gramos de zinc por metro cuadrado. Y en Argentina, afortunadamente, se suele comercializar un tipo de acero con un recubrimiento mayor, el Z250, que tiene 250 gramos de zinc. eh, Perdón, el Z250 era, no. El Z180. No, 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 me estoy confundiendo yo. El Z180 es el que se suele utilizar en Argentina, que tiene 180 gramos de zinc por metro cuadrado. O Z250. Ay, estoy en duda. No lo tengo que anotado como para chequearlo. Lo chequeo igual para la próxima. Z100, quedémonos con el Z180, que me queda en duda si era Z250. No, Z250, SAR250 y Z180. No, Z180, sí. Después cualquier cosa lo chequeo para la próxima y te lo vuelvo a decir. ¿Qué más tenemos? Síntesis del proceso de cálculo y dimensionamiento adoptado para el proyecto. Bueno, vamos a utilizar el reglamento argentino CIRSOC 303, que fue nomenclado en el 2009, que es una clara copia, afortunada copia del 2001, de la ISI S100 del 2001, y establece que como principio se utilice el método por estado límite, también designado por proyecto por factores de carga y resistencia, LRFD. Y dice que un estado límite es una condición que representa el límite de utilidad de una estructura o parte de ella, donde más allá ya es inestable o no cumple los requerimientos esperados. Es decir, que se deforma tanto que parte los revestimientos o que se me es incómodo al caminar. Entonces tenemos dos tipos de estados límites. El estado límite último, o el de resistencia, el cual define la seguridad contra las cargas que pueda tener que resistir, cargas extremas que tengan que resistir mi edificio a lo largo de su vida útil, que eso es lo que vamos a empezar a verificar, a estimar, perdón, a estimar la próxima clase. Vamos a empezar a ver cuáles son esas cargas. Son establecidos para dar la seguridad, establecer una capacidad máxima de transferencia de cargas, están asociadas con el colapso de la estructura o un modo de falla. Y luego tenemos los estados límites de servicio, que es esta deformabilidad del cual permito a mis estructuras. Le permito que se deforme algo, no tanto para que no sea incómoda al uso y no tanto para que me reviente los revestimientos, ya sea del muro, del techo, de los tabiques, que no se parta, que no se marquen. O sea, pero tampoco voy a solicitarle una deformada mínima, porque eso me va a terminar encareciendo el consumo de acero por metro cuadrado y tampoco es la idea. Entonces, esto, en los estados límites de servicio definen los requerimientos funcionales. Vamos a verificar, combinar ambos, ¿sí? En esta capacitación, últimos y de servicio. Y verás que curiosamente este tipo de estructuras, que son muy livianas, primero fallan o primero llegan al límite en la deformada, en el estado límite de servicio. Ya lo vamos a ver más adelante y lo vamos a justificar matemáticamente. Y insisto, te voy a compartir una planilla en Excel donde vas a tener todos esos cálculos fáciles de largar. Y luego, esto ya lo vamos a dejar para la próxima clase, porque ya estamos con el tiempo. Vamos a empezar con el análisis de las acciones sobre la estructura, donde vamos a arrancar
con las acciones permanentes. ¿Qué son las acciones permanentes? Son las cargas que no tienen una variación sustancial a lo largo de la vida útil de mi edificio, que no cambian. Son aquellas cargas que imprime los revestimientos. Es el peso propio de la mismísima estructura. ¿Tiene una pequeña variación? ¿Está considerado que pueda variar sutilmente? Sí, puede cambiar el día de mañana el tipo de piso y el tipo de revestimiento de tu cocina. Sí, pero ese cambio no va a ser tan drástico. Es por eso que se le considera permanente. Para poder hallar cuál es esta carga permanente es muy simple. Lo primero que tengo que entender o tengo que saber es cómo es ese revestimiento. ¿Cómo he revestido ese entrepiso, ese tabique, esa cubierta? Todo ese trabajo lo hemos hecho nosotros en nuestras capacitaciones pasadas, en el nivel 2. ¿Recuerdan, no? Lo que ya han hecho la capacitación pasada con nosotros ya lo tienen, esos detalles constructivos. Hemos resuelto una azotea, un baño, una habitación y también hemos resuelto en el nivel 1 un tabique exterior en contacto con la fundación. Todos esos materiales pesan, tienen una carga gravitacional. Bueno, ahora, con esa información en mano, voy a empezar a nomenclar cuánto pesa cada uno. Y es bien simple, ¿no? Esto lo vamos a volver a ver la clase que viene, pero me voy adelantando. Vamos a agarrar el detalle constructivo que ya hemos hecho para la cubierta liviana y vamos a empezar a buscar la chapa canalada que hemos propuesto para esa cubierta. ¿Cuánto pesa? ¿De dónde se voy a sacar ese dato? Bueno, ese dato lo voy a poder obtener de la normativa CIRSOC 101, porque ahí hay un listado de materiales, no todos. Los materiales que están ahí son los más habituales de la construcción. Está el hormigón, está la mampostería, está el ladrillo, no está el steel framing. O bien, voy a ir a la ficha técnica del fabricante, que es lo mejor, lo más fiable. Entonces vas a googlear chapa canalada de perfil ondulado, vas a buscar el fabricante, vas a encontrar su ficha técnica y ahí te va a decir cuánto pesa, cuál es el peso que tiene ese elemento. Ese peso va a estar en kilogramos por metro cuadrado o en kilogramos por metro cúbico. En el caso de que esté por metro cúbico, lo vas a multiplicar por los metros del espesor del material que estás colocando. Ya vamos a ver cada caso en especial. Si me estoy adelantando, esto lo vamos a volver a ver. Así cada uno de los materiales. Vamos a buscar cuál es el peso. Hay materiales que en su superficie no gravitan. A ver, ¿cuánto pesa el Tyvek? La nada misma. Bueno, no voy a perder tiempo buscando cuánto pesa el Tyvek. ¿Quieres saber cuánto pesa el Tyvek? Te lo digo, yo ya lo busqué. No te recomiendo ponerte en el detalle del 0,0,01. No, no. Busquemos los elementos que pesan. Todo esto lo vamos a ir sumando y vamos a ir encontrando cuál es la carga permanente de cada detalle constructivo que estamos evaluando. En nuestro caso, vamos a empezar por la cubierta. Fíjate que la estructura portante no le estoy colocando ninguna carga, ningún peso propio. ¿Por qué? Porque en esta instancia todavía no sé cuál es la estructura portante. No la sé. ¿Qué es? ¿Un cabio de 150? ¿Un cabio de 100? Pará, recién arranco. No tengo ni la menor idea. La dejo como incógnita. Este dato va a ser luego, después del predimensionado, ahí ya voy a tener una pequeña noción que va a estar por ahí. Ahí agregaré ese último dato. O bien no lo, o bien no lo agrego. Porque no gravita. Porque las estructuras de steel framing son livianas. Light gauge steel framing. No es hormigón armado, donde el peso de la viga de hormigón armado, el peso de la losa, sí importa. Aquí la estructura por metro cuadrado no tiene
una gran consideración, no va a variar luego los resultados. Puedo hacerlo, sí, lo puedo hacer una vez que hago el predimensionado, lo agarro. O lo dejo así y continúo. El programa, cuando modelemos, el programa ese peso propio lo va a agregar. ¿Sí? El programa va a verificar una sección, va a verificar varias secciones, va a elegir la más conveniente y le va a agregar ese peso propio y lo vuelve a calcular. Y nos entrega toda esa info. Entonces eso ya se lo dejamos ya al programa y vamos a ver que no hay variación alguna. Bueno, entonces vamos a nomenclar cada uno de los materiales, vamos a buscar cuánto pesan, y reinsisto, esto lo vamos a buscar en internet, lo vas a googlear, vas a encontrar ahí la info. De los materiales considerados, ¿no? Considerables. Aquí tenemos el ejemplo de un detalle constructivo, de una cubierta con la canaleta oculta, ¿no? Todos los materiales. Lo mismo para el tabique exterior. Todo esto lo vimos en el nivel 1 y en el nivel 2, ¿no? Todos estos materiales, ¿por qué están? Los hemos justificado, los hemos explicado. Bueno, ahora vamos a buscar el peso. Lo mismo para el tabique también. Vamos a identificar cuáles son los materiales que pesan, que gravitan. Por ejemplo, la placa de revestimiento, la placa de OSB, el revestimiento final. El EPS gravita muy poquito, bueno, dale, pero la barrera a vapor, no, la barrera a vapor no gravita, no es algo para considerar. Tampoco la barrera de movimiento. Lo mismo, voy nomenclando cada uno de los materiales, voy a sacar cuánto pesa cada resolución constructiva. Y de este análisis, la primera conclusión es que tanto la cubierta como el entrepiso, como los muros, son muy livianos y por ende muy vulnerables al empuje lateral de vientos. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Gastón me dice, vi de estructuras en Rusia que están revestidas además con un tipo de color, un revestimiento color. Bueno, no lo sabía. Quizás tengan algún problema para galvanizar las piezas. Recuerda que Rusia está en un tema Rusia. Quizás no tengan la materia prima para destinarla a la construcción civil. Recuerda que cuando los países entran en guerra, absorben todos los recursos. Recuerdo el steel framing, por ejemplo, cuando Estados Unidos entró en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, el steel framing quedó en parate, porque todo el acero estaba chupado para la industria bélica. Quizás pasa algo así en Rusia y por eso que lo pintan como hacía antaño, porque antes el galvanizado es moderno, en los años 60. Antes se pintaban, antes venían pintados los perfiles y eran más gruesos. Es un adicional, me dice. Bueno, no lo sé. Si me quieres pasar esa info, así la busco, ¿eh? Me interesa, a ver qué están haciendo. Quizás sea algo nuevo. ¿Por qué pintaría un galvanizado? Si el galvanizado ya es un excelente aislante. ¿Será por algún tema de, de clima o algún tema salino? Pásame después. Muy bien, luego me lo pasas por WhatsApp, por favor, Gastón. Bueno, gente, llegamos hasta el día de hoy, hasta aquí. Ya la próxima clase vamos a empezar a estimar las cargas permanentes y estimar las cargas variables. Si así ya arrancamos con todo. La próxima clase nos vemos a las 18 en punto. Así que trata de estar unos 5 minutos antes. Por si tienes alguna consulta o alguna duda, hablamos. 18 en punto, arranco con todo, que tengo mucha info. En el día de hoy me tomé unos minutos para presentar y demás y esperar al resto de los participantes, pero ya arrancamos. Junto con la grabación de esta clase te voy a enviar esta memoria de cálculo de ejemplo, la cual vas a editar. Te va a quedar como base para que no tengas que escribir todo de una. Pero será editable, vas a tener que agregar y sacar información. Y también te voy a enviar este documento informativo de qué va, qué incluye la importancia de la ingeniería de detalle, qué incluye la memoria de cálculo. ¿Sí? Todo esto es lo que estuvimos hablando en el día de hoy. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, 17:55 horas.
Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.